¿Qué tal, estimados amigos de María Nuestra Madre, Gaby Alujas? Soy Ricardo Espino. Los saludo con gusto en esta nueva ocasión en que vamos a tocar el tema de las mujeres, precisamente en atención al Día Internacional de la Mujer que acabamos de conmemorar el pasado lunes 8 de marzo. Bueno, estamos todavía dentro de estos días, se puede decir, de reflexión que es importante hacer, no solamente dedicar el día que oficialmente se establece, sino aprovechar precisamente, no sé, quizá un mes o más tiempo en reflexionar sobre el gran papel que tienen las mujeres en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, y aquellos que tenemos la fortuna de contar con mujeres en nuestra familia, para empezar nuestras propias madres, ¿verdad? Que son ya pues un regalo del cielo, tener a estas mujeres que literalmente entregan su vida por nosotros, porque arriesgan su vida en el embarazo, en el parto por nosotros, pero no queda solamente ahí, en esa gran obra, en esa gran misión de ser madre, dar a luz a sus hijos, sino todo el camino que recorren, porque una madre pues no deja de estar al pendiente de nosotros, ¿verdad? Siempre está con esa sintonía de madre, con esa eh, abocándose precisamente a sus hijos de una manera incondicional, como pues quizá ninguna otra persona lo hace. Y precisamente es algo que nos habla también de, dicen los teólogos, los expertos, y creo que los mariólogos también, al respecto, que la Virgen María nos precisamente nos proporciona el modelo más bello, más acabado de lo que es una mujer, de cómo debe ser una mujer, porque ella es la gran triunfadora, precisamente la única persona que está en el cielo, ¿m? En cuerpo y alma ya glorificada, en la presencia plena de Dios, gozando de Dios de una manera completa, es la Santísima Virgen María, es una mujer, es la nueva Eva, ¿no? A ella me voy a referir al final. Aquí les quiero proponer, a ver si se logra apreciar, espero que sí, una lista de las principales mujeres a las que me voy a estar refiriendo, para reflexionar, ¿no? Que nos ayudan precisamente a entender, ¿no? Esa gran obra de Dios que son nuestras mujeres, no solamente los seres complementarios al hombre, sino en igualdad precisamente de dignidad, de derechos y todo aquello que ya la sociedad hoy se encarga de recordarnos, ¿no? Desde los ámbitos político, las diferentes también ideologías, que no hay que decirlo, tienen su parte de verdad, pero a veces el modo como se ejecuta, como se trata de plasmar, reivindicar el papel de la mujer hoy en día, pierde un poquito de integralidad, pierde a veces el norte y se convierte en un escaparate para personajes de todo tipo que lo único que buscan es oportunismo para cometer precisamente pues actos de violencia, ¿no? Y como lo hemos tristemente constatado en fechas como esta, el Día de la Mujer. Bueno, entonces vamos a ir considerando de manera pues y gradual, diacrónica, cronológica, en la historia de la salvación. Yo les propongo en el titular hablar de las mujeres, de las santas mujeres en la Biblia, pero iremos considerando más o menos las que más nos pueden enseñar quizá, que por supuesto no solo nos podemos agotar en ellas, pero nos dan un buen ejemplo ya de por sí de cómo se es mujer, cómo entender a la mujer, su misión, ¿no? Con respecto al hombre, pero sobre todo en primer lugar con respecto a Dios, ¿no? Su creador, y cómo poder desarrollar mejor su misión, ¿no? Que no hablamos aquí ni de estereotipos, ni de etiquetas, ni de eh, roles, si les parece, porque son palabras que quizá hoy ya se vuelven muy susceptibles, ¿no? En estos ambientes a los que me he referido, porque a veces parece que se piensa que la mujer queda condicionada, queda acotada a un estilo, a una especie de, ya lo dije, de estereotipo, ¿no? De forma en cómo se la ve el hombre y la sociedad en general, y tratan ya de despojarse de esto. Pero nos vamos a dar cuenta, adentrándonos un poquito, aquí nada más les voy a dar algunos tips, algunas
claves de lectura para volver sobre los textos que nos proponen las Sagradas Escrituras, que nos ilustran precisamente los modelos de mujer en estos personajes que tenemos, de los que vamos a hablar ahorita. Y bueno, por no decir de la Santísima Virgen María, que lo consideraré al final, aunque pues ciertamente de ella se ha hablado muchísimo, ¿no? Las primeras son precisamente del Antiguo Testamento, el primer grupo, y escogido, igual ustedes pueden estar de acuerdo en esta selección o ir a otros modelos que por ahí se destacan, santas esposas por ahí de los grandes hombres del pueblo de Israel, del pueblo elegido a lo largo de los siglos de la historia, de lo que está contenido en el Antiguo Testamento. Yo me voy a referir nada más a cuatro, que son Sara, la esposa de Abraham, Ruth, la esposa de Boaz, que viene siendo, lo detallaré, viene siendo ella la abuela, no, la bisabuela del rey David, Judith y Esther, ¿no? Y sobre esas dos en concreto haremos alguna lectura por ahí, porque son quizá mujeres que que ubicamos, que existieron, pero no sabemos bien realmente qué hazaña o qué huella dejaron en su momento en que vivieron, ¿no? En su tiempo y en su espacio. Entonces, bueno, de Sara, esta gran mujer, esposa del patriarca, el primer patriarca, Abraham, bueno, si consideramos a Noé, ¿verdad? Y sus hijos, su descendencia, pues tendríamos que irnos mucho más atrás, la esposa de Noé, pero ya en lo que se considera como los inicios de la nueva alianza, ¿no? De Dios con el hombre, que se plasma, que se traza al momento en que escoge a Abraham, ¿sí? Lo llama a salir de su tierra para encaminarse, adentrarse en un viaje, en una misión realmente de fe, de prueba, de sacrificios, y probar realmente que él es un seguidor, un testigo de Dios, de la voluntad de Dios, para así poder establecer un acuerdo, un pacto, ¿no? Una alianza, como se dice, con la humanidad de allí en adelante. Abraham entonces es escogido, pero no es Abraham solo, ¿no? Y aquí me remito a esa gran, se puede decir, perdón, a esa gran, disculpen, a ese gran momento en el que todos nosotros venimos a este mundo con relación a nuestras madres, y que nos habla precisamente de que aquellos que somos hombres, que venimos a este mundo como hombres, varones, pues tenemos detrás de nosotros siempre modelos de mujeres que nos impulsan, ¿no? La primera de nosotros, que ya lo dije, es nuestra madre, que nos da la vida, y que vamos logrando precisamente desarrollarnos en nuestra vida, en nuestras capacidades, con la ayuda precisamente de una mujer en primera instancia, ¿no? Y de otras muchas mujeres quienes ya compartan su vida con ellas, como los que están casados, ¿no? Quienes tengan hijas también ya de otra generación, pues es un sello, es una marca, una dimensión que le imprime la mujer a la vida de todo hombre. Y veremos en el caso concreto de cada una de ellas, esperemos el tiempo lo permita. Sara, por tanto, es la esposa de Abraham, ¿no? Quien tiene la misión precisamente de acompañar a su esposo, de ser pues no solo la impulsora, no solo la, eh, la interlocutora de Abraham, ¿no? La que le está a su lado en las buenas y en las malas. Ellos se enfrentan a un problema pues de orden natural, ¿no? Que quizá no se esperaban, y es la infertilidad. Bueno, ninguno de los dos puede procrear hijos, o quizá es el caso nada más de uno, pero la Sagrada Escritura no nos da muchos detalles. Simplemente dice que pues no podían concebir, ¿no? Eran estériles y ya de avanzada edad, ¿no? Esto lo encontramos en los primeros capítulos del libro del Génesis. Bueno, no en los primeros, pero sí, ahorita podríamos buscar ahí la cita precisa. Y entonces ella pues tiene que vivir con esta situación que, imagínense, para aquella época pues también era un estigma, ¿no? Todavía no estamos hablando de religión judía o hebrea, porque realmente esa religión, esta nueva alianza a la que me referí ya, se va a consolidar, a ir forjando con el paso del tiempo a partir de Abraham, y llegará a su punto, vamos a decir, de culminación, de apogeo, durante la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, cuando Moisés, ¿no? Que es el principal, el primero, se puede decir, de los profetas,
¿no? Y es el que históricamente, ya visto también desde un plano humano, eh, contextual, en él se empieza ya a fundamentar la religión como tal, judía. Antes pues era el pueblo hebreo, ¿no? Ya en una fase como de preparación, de construcción de la identidad, ¿no? Del pueblo de la nueva alianza. Entonces, Sara es aquella primera mujer que está como ilustrándonos precisamente un modelo de virtud, de paciencia, ¿no? Igual si nos vamos deteniendo en cada una, quizá no de tiempo, encontraremos muchos elementos para reflexionar, ¿no? Y para volver también la mirada, ¿no? La referencia a estas mujeres que nos hablan de un ser mujer no opacado, no podríamos decir restringido, ¿no? Que a veces algunas versiones, algunas ideologías pretenden eh, pues caricaturizar, se puede decir, de la mujer, de las mujeres en la Sagrada Escritura, porque parecen como mujeres simplemente sumisas, ¿no? Sin un criterio propio, mujeres que estaban nada más como pues detrás de sus maridos o vasallas de sus maridos, y no, vemos que son mujeres que también, como ya lo dije ahorita, se convirtieron en interlocutoras de sus hombres, de sus esposos, ¿no? Sara fue la primera entonces que encontramos una actitud en ella, primero pues de resignación, porque no era fácil aceptar, ya les decía, esa condición que socialmente en aquellos tiempos pues era difícil de sobrellevar, era un estigma, era una etiqueta con la que cargaban quizá, un peso, lo veían inclusive como un castigo, ¿no? Divino o del cielo, no poder ser fértiles, no poder procrear hijos, pero sin embargo Sara no cae en una especie de resignación, ¿no? Simplemente forzada, sino que comprende, va comprendiendo poco a poco, no fue sencillo al principio, la misión que tiene su esposo Abraham, pero que se da cuenta, se va dando cuenta que no es solo una misión que le concierne a él, ¿no? Sino también a ella, que también ella es protagonista, coprotagonista con Abraham de ese nuevo plan de salvación, ¿no? Y cómo se lo da Dios manifestando primero con esa salida, ¿no? de, de la tierra donde vivía Abraham, de allá de Ur, y se va dirigiendo hacia lo que viene siendo el occidente, ¿no? El Papa Francisco recientemente acaba de estar, visitó allá bueno, la ciudad de Bagdad, varias ciudades de Irak, ¿no? En su primer viaje, el primer viaje de un pontífice a aquellas tierras para motivar, avivar la fe de los cristianos que se han encontrado en persecución, y ha evocado, ha recordado precisamente en discursos, en sus homilías al patriarca Abraham y a su esposa, ¿por qué no? Porque fueron ellos los primeros de esas tierras, de esas regiones, que tuvieron que salir, ¿no? En calidad también se puede decir de migrantes, para buscar nuevas oportunidades, una vida más próspera que Dios precisamente les estaba trazando, les estaba indicando en su promesa. Entonces al inicio no fue fácil, así hay una prefiguración, se puede decir una relación que se establece entre mujeres del Antiguo Testamento como Sara y la Santísima Virgen María, en cuanto que ellas prefiguran, ¿no? Un poquito la misión también de María Santísima en la historia, porque también Sara tuvo que coparticipar, ya lo dijimos, de ese plan divino grandísimo, inconmensurable, incomprensible en términos a veces racionales, ¿no? Pragmáticos, porque Dios les iba poco a poco revelando el camino, ¿no? No fue todo de golpe, no fue todo así eh, prodigioso ni clarividente, sino fue gradual, probó precisamente su fe. Y es algo con lo que Sara al principio estaba como conflictuada, porque veía que Abraham tenía ya muy claro y repetía, ¿no? Que la promesa, Dios nos va a conceder un hijo, ¿no? Y al inicio Sara como que duda, ¿no? Y es una fase por la que atravesamos todos. Cuántas mujeres también a lo mejor al tener un proyecto de vida familiar o profesional no se encuentran en ese estado de zozobra, de incertidumbre, máxima en estos tiempos, ¿no? Que parece todo muy organizado, todo muy pues tecnologizado, muchas seguridades que tenemos a nuestro alrededor, muchos medios, pero sin embargo a veces esas cuestiones existenciales de los objetivos, de las metas que nos trazamos no son siempre pues medibles o tan tangibles como quisiéramos, ¿no? Y eso le sucedió a Sara, imagínense máxima en aquellos tiempos, no tener tantos recursos, ¿no? Estar en calidad pues de transeúntes, como si fueran nómadas, ¿no? Migrar, salir de su tierra
Y con ese fardo, con ese estigma que ya me referí, eh, pues ese sentido de no sentirse realmente ella como una mujer plena, quizá por la falta, la carencia de la maternidad, la imposibilidad de ser madre. Sin embargo, ella creyó en un primer momento, le creyó a su esposo, emprenden aquel viaje, ¿no? Toda la familia. Luego hay un punto, lo narra el libro del Génesis, en que se separan, ¿no? Los familiares parientes de Abraham, como su sobrino Lot y sus familiares, se van hacia otra zona, ¿no? Que se veía más fértil, más verde, más próspera, no sé, donde se situaron después las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿no? Allá pues, en la zona aquella de Mesopotamia, Irak, Irán y demás, ¿no? Aquellos países actuales que actualmente ya tienen una demarcación. Entonces en momentos eran terrenos inhóspitos, escabrosos, áridos, ¿no? Y esas son pruebas que también nos hablan de la fe, ¿no? De la fe de estas personas que creyeron en el plan de Dios. Sara, entonces decíamos, dudaba, y tal fue su duda que cuando dice el libro del Génesis, se le presentan a Abraham, bueno, unos ángeles, ¿no? Embajadores, se puede decir, de Yahvé, de Dios Padre, tres hombres, que así los recibe en su casa, en una tienda más bien, porque ni siquiera era una casa como tal, ¿verdad? Si tratamos de ubicarnos en el tiempo, eran condiciones muy diversas, claro que sí. Y Sara primero, bueno, ante la incertidumbre, ante la falta de confianza quizá que le sobreviene, decide pues dar a su esclava, ¿no? Agar, como pues como era de su propiedad, ¿no? En términos prácticos, para que Abraham pudiera engendrar un hijo, ¿no? Se la ofrece, le dice, pues todo lo que es de ella es mío, al ser yo su ama, su dueña. Entonces, pues creo que esta es la manera en que a lo mejor Dios te va a conceder ese hijo que tanto anhelas o que tan seguro estás de tener, porque yo pues soy incapaz, como ya sabes. Entonces Sara primero, eh, sintiéndose a lo mejor pues muy pues resignada, ¿no? Y viendo todo desde un horizonte, desde un plano meramente humano, dice, pues bueno, está Agar, ¿no? Y le procura precisamente a esta esclava para que Abraham engendre el primer hijo, que será Ismael, ¿no? Pero no es el hijo de la promesa única y definitiva de Dios, ¿no? Es parte de su plan de salvación, como después se va revelando. No me voy a detener en esto, porque hay que pasar a hablar de otras mujeres. Igual, aunque nos agotemos nada más con unas cuantas, será suficiente para este espacio de reflexión. Ya después ustedes derivarán ulteriores reflexiones si van a los textos, si van a otros pasajes. Bueno, de Sara decir que entonces tiene un antes y un después, ¿no? El antes de salir de su tierra, tener como esa condición de pesadumbre, pues de fracaso, y después empezar a vislumbrar una esperanza, ¿no? En ese camino, en ese recorrido hacia nuevas tierras que le propone su esposo, y luego ver la manera como al menos pues conformista de tener una descendencia para su esposo, ¿no? A través de su esclava. Y luego después ya cuando intervienen les decía concretamente estos ángeles, estos emisarios de Dios, con Abraham, que dialoga con ellos, es cuando entonces se le manifiesta ya directamente, ya no solo es por premoniciones, sueños o cuestiones que a lo mejor Sara podía interpretar son meras elucubraciones de mi esposo. Ya tiene Abraham constancia a través de estos personajes con los que se encuentra, de que Dios va a cumplir, ¿no? Cabalmente la promesa que le hizo un día de un heredero directo, ¿no? De su esposa Sara. Entonces cuando Sara, en ese pasaje bastante ilustrativo, se oculta en la tienda y se pone a reír porque escucha, el tiempo se va a cumplir, ¿no? Ya tu esposa Sara quedará encinta, dará luz, y entonces es cuando Sara se ríe y dice, ¿a quién engañan, no? Ya estoy más vieja todavía, ya he hecho lo que puedo, y por qué seguirme desgastando de esta manera, ¿no? Ya no puedo tener hijos. Y entonces los ángeles, bueno, o pues estos emisarios, ¿no? De parte de Dios de Yahvé, le dicen, le imprecan, ¿no? La corrigen y le dicen, ¿por qué te ríes, Sara? Pues, ¿hay algo acaso imposible para Dios? Sara se ve como que en ese predicamento, ¿no? En esa, ahora sí que la cachan con las manos en la masa, como decimos, de, se le cae la cara de vergüenza, de decir, bueno, pues he desconfiado de Yahvé, desconfiado de esa promesa, y ahora es cuando tiene como una reafirmación, ¿no? De su fe, de su confianza,
Y este proceso por el que pasa Sara es el de no solamente de todas y cada una de las mujeres, sino todos los hombres en nuestra vida, ¿no? Si lo vamos aplicando, tener a veces que esperar el plan, el tiempo propicio en que Dios ha dispuesto, contra todo pronóstico, contra toda a veces cálculo que nosotros podamos tener o que excede muchas veces a nuestras propias iniciativas, es decir, Dios va a ir actuando en nuestra vida, va poniendo las personas, va poniendo los medios y no nos imaginamos ni la manera a veces, no lo podemos comprender. Y eso es una lección que le queda muy clara a Sara, ¿no? A saber esperar el tiempo, confiar en Dios, ¿no? Ser persistente, ser perseverante es una de las virtudes, aunado a la fortaleza, ¿no? Que Sara tuvo que ir desarrollando, ¿no? Pero siempre vemos a mujeres que son en la Biblia inteligentes, o sea, con lo que me refería anteriormente al estigma, a veces a la especie de idea fragmentaria que quieren hacernos creer a veces en ambientes seculares de que las mujeres de la Biblia, las Virgen María, mujeres a veces sin un criterio propio, sin un pensamiento asertivo, ¿no? Simplemente sumisas, dependientes al 100% de los hombres, vemos aquí que no es así el caso. Sara tenía su muy propio criterio y lo sabía manifestar y pues luego se llevó el balde de agua fría, ¿no? Pero no porque fuera realmente algo anormal, o sea, que Sara estuviera ya rendida o estuviera eh, con un problema, vamos a decir, mental o psicológico, sino porque todas las circunstancias en su vida parecían adversas, ¿no? Y es normal que atravesara por esa especie de aridez también espiritual, ¿verdad? De falta de confianza, de paciencia, ¿no? Estaba muy cansada, pero sin embargo Sara rectifica, ¿no? Vemos que se vuelve a empoderar, se vuelve a reafirmar y entonces espera, ¿no? Y ya queda encinta, da a luz a su hijo, al hijo verdadero, directo de la promesa que es Isaac, ¿no? En el cual Dios va a ir trabajando, tanto con él como con sus sucesores, su prole, vamos a decir, para ir llevando a cabo ese plan salvífico. Bueno, vamos a pasar ahora a otra mujer de las, ahorita nada más he estado hablando de una, ya algo dije de la Santísima Virgen María, voy a ir mencionando nada más elementos breves, así someros, sobre cada una, y será Ruth. Ruth era una habitante de una región, no les sé precisar exactamente dónde está, pero bueno, ya muy cerca de donde después se va a construir la ciudad de Jerusalén y demás. Ruth era durante el periodo de los jueces, ¿no? Es más o menos el periodo que se enmarca, está el libro de Josué, ¿no? Después de Moisés, ¿no? Después de que ya el pueblo atraviesa por esa transición de la esclavitud a la tierra prometida, ¿m? Todas esas pruebas y luego ya se instauran, digamos, gobiernos, se instauran estructuras, ¿no? En el pueblo de Israel, el pueblo ya claramente con la denominación religiosa judía, y entonces es cuando tiene lugar la vida de Ruth, ¿no? Ruth era de Moab y no pertenecía directamente al pueblo hebreo, vamos a decir, ¿no? Eran pueblos vecinos, circundantes, pero no directamente hebrea. Entonces ella contrae matrimonio con los hijos de Elimelech, que era un hombre, un ciudadano de Belén, la ciudad de Belén, ¿no? Ya muy cercano, les digo, al contexto pues a Judea y a todas esas demarcaciones que ya en el Nuevo Testamento son claras, ¿no? Elimelech tiene dos hijos, Ruth se casa con uno de ellos, pero tanto su esposo como el de su eh, prima, hermana, era Olga, ¿no? Fallecen, muere también Elimelech, mueren los hijos, los esposos, y la viuda, la viuda Ruth, con su hermana, pues quedan desoladas, quedan devastadas por estas muertes repentinas, prematuras de sus esposos jóvenes, y también se dedican a consolar a la viuda de Elimelech, que además de perder a su esposo, pierde consiguientemente a sus hijos, y es Noemí, ¿no? También de Belén. Entonces, aquí es cuando se da un encuentro bien interesante, un acercamiento, una mujer de un gran corazón, nos ilustra el pasaje del libro de Ruth, precisamente, eh, porque ella sabe desprenderse
¿no? De sus tradiciones, de su familia de origen, de su núcleo, de sus seguridades, podemos decir, ante este panorama tan desolador. Y dice, voy a acompañarte, Noemí. Voy a ser ahora yo, como en calidad de tu nuera, pues ahora seré no solo tu nuera o ex nuera, sino tu hija, ¿no? Tu compañera, tu amiga. Se hace, vamos a decir, una sola, eh, pues con el sentir y con lo que está experimentando Noemí, esta mujer, su suegra, y entonces se dirige otra vez a Belén con ella. Noemí decide regresarse, aunque había emigrado por la hambruna que prevalecía en Belén entonces, pero tras esta situación tan trágica, pues decide regresar y pues ya cuando regresa emprende una nueva vida con su nuera, Ruth, que ahora se convierte parte de su familia. Y luego Ruth encuentra a un hombre que se llama Boz, ¿no? Eh, y pues se va dando cuenta de que hay atracción entre ellos, hay no solamente buena onda, sino pues también más que una buena amistad. Y bueno, el encuentro no lo voy a detallar, simplemente es por cuestiones de trabajo, que Ruth va a buscar trabajo para ayudar económicamente a su suegra, ¿no? Para poder sustentarse, vivir en Belén, y entonces como segadora, ¿no? Como campesina, y va a un campo precisamente donde el dueño de esas parcelas, de esas tierras, es Boz, y este señor Boz pues después la encuentra y empiezan a platicar, ¿no? Y es también una especie de prefiguración, ¿no? De ese encuentro de Dios nuestro Señor, de Cristo, con las mujeres, ¿no? Que precisamente las vuelve a elevar, las vuelve a dar su lugar, su importancia y su protagonismo en la historia. Tan es así que pues vos contrae matrimonio con ella, se casan ahí en Belén y tienen un hijo que se llama Obed, ¿no? Obed después, les decía yo, si no me equivoqué, es el padre del papá, a su vez, del rey David, ¿no? Jesé y luego David. Por tanto, Ruth viene a ser la bisabuela, ¿verdad? Del rey David. Entonces ya más o menos vamos integrando, ¿verdad? Los elementos en la cronología. Entonces de Ruth aprendemos sobre todo el desprendimiento, ya lo dije, de nuestras propias cosas, de nuestras seguridades, nuestras burbujitas que a veces nos hacemos, de decir, bueno, pues no me resultó este proyecto, no me resultó esta situación en mi familia, hubo pérdidas, hubo un duelo, ¿no? Algo desafortunado, y ya, pues simplemente yo regreso a mi antiguo eh, rumbo, ¿verdad? A mis otras actividades, y entonces es cuando vemos este cambio en Ruth que no se queda mirando al pasado, no vuelve hacia atrás, como lo hace su hermana Olga, y así regresa. Bueno, tendrá otros motivos. Ruth, en cambio, ve a Noemí no solo porque le dé lástima, ternura, sino también porque se encariña, ¿no? Llega realmente a tener una compenetración muy buena con ella, y entonces cuando decide renunciar a todas sus seguridades, a su pasado, a su familia nuclear, y se dedica a emprender un camino también incierto, así como lo hizo Sara con Abraham, pues Ruth también con respecto a Noemí, ¿no? Pero luego Dios va poniendo los medios, porque son mujeres que confían, son mujeres verdaderamente luchonas, ¿no? Guerreras que no se detienen ante las adversidades, no se quedan como anquilosadas, estancadas, sin rumbo, sino que buscan la manera, ¿no? Y siempre ayudándose unas con otras, hacen equipo, ¿no? Esto es algo que hoy en día parece que nos cuesta mucho, ¿no? Sobre todo en el ámbito laboral, familiar, como que estamos muy ensimismados en nuestro yo, en nuestro ego, nuestra individualidad, y rudo aprendemos lo que es la solidaridad, ¿no? El apostar por otra persona, el darle un sí condicional, el acompañarla, el consolarla, pero que no solamente implica un momentito de decirle, ay, bueno, Noemí, ya pasaron varios días de duelo, ¿no? Y ya, ahí te dejo, haz tu vida, sigue tu camino y yo estoy joven, yo sigo el mío, no, sino que es una fe también, se puede decir, arriesgada, atrevida, que confía y que dice Dios nos va a ayudar, y si yo estoy joven voy a poder precisamente ser una ayuda idónea para Noemí, mi suegra. Bueno, después tenemos a Judith Esther. Aquí les quería leer una introducción simplemente a los libros de la Biblia que nos narran la historia de estas mujeres. Una breve introducción. Esther fue una reina, ¿no? Importante en la época precisamente de
si no me equivoco, un poquito antes o ya en el periodo de deportación del pueblo judío a Babilonia, ¿no? En esos años más o menos del siglo octavo, siglo sexto, en que Israel padece precisamente esa afrenta como purificación por la corrupción que había, ¿no? En los gobiernos, en las instituciones del pueblo judío y que pues pasa por un periodo también de prueba de purificación en Babilonia. De Judith podemos destacar, dice aquí la introducción de esta Biblia, ¿no? De Jerusalén, a los libros de sendas mujeres, dice, la nación judía está sometida a la política y cultura helenistas. Bueno, ya pasó más bien el periodo, perdón, de Nabucodonosor, de Ciro, de Darío, de los persas, los del imperio de Mesopotamia, y ahora ya se enfrentan precisamente al imperio de los fenicios y los griegos, ¿no? Por eso se habla aquí de la cultura helenística. La rebelión de los macabeos, ¿no? Un libro también que está en el contexto, es el año 160 probablemente, em, en que se sitúa la historia de Judith, un escritor para sostener la esperanza de los judíos opuestos al helenismo, ¿sí? Escribe un poema épico. La historia que contempla el poema es artificial y se inserta en unas coordenadas de años anteriores. Bueno, los nombres y referencias geográficos e históricos son pura ficción, o sea que aquí el autor emplea precisamente personajes, eh, pues digamos, no tan verídicos o verosímiles, pero para ilustrar con una historia, con una alegoría, la vida en aquella época. El autor quiere solo cantar la victoria del pueblo judío protegido por Yahvé, victoria que en ese caso vendrá por medio de una mujer, Judith, denominada la judía, por eso el nombre, ¿sí? La narración está salpicada de referencias a los libros del Antiguo Testamento y se advierten en ella influjos de la literatura apocalíptica, ya en boga desde el siglo segundo antes de Cristo. Los libros también de Daniel, ¿no? De los últimos profetas, Daniel es del periodo todavía del destierro en Babilonia, ya se van precisamente eh, adecuando, ya se van preparando, predisponiendo a los últimos tiempos, a plenitud de los tiempos que va a ser con la venida de nuestro Señor, y luego a las últimas revelaciones, ¿no? Del juicio, ¿no? De la resurrección, los novísimos que se llaman, ¿no? Lo último que va a suceder desde la prefiguración del Antiguo Testamento. Es entonces el periodo en que Judith la judía, símbolo de la nación, ¿no? Con rasgos que es presentada que deben caracterizar a toda comunidad judía. O sea, esta mujer encarna los valores precisamente, dice aquí, de la piedad, la fidelidad al Señor, la hermosura. Sus armas son la oración y el ayuno. Preocupación sobre todo por la ciudad santa. Es una mujer piadosa ante todo, que también encontraremos de una manera familiar semejante en Esther, ¿no? Una reina. Y bueno, de esto que destacamos, que simplemente es tomar un referente con un nombre, ¿verdad? De Judith, para hablar de las mujeres, de las santas mujeres en esa época que atravesaban un periodo de persecución, ¿no? De incertidumbre también política, económica, social, como el que quizá estamos atravesando nosotros en nuestros días, donde hacen falta precisamente esas columnas firmes que deben ser nuestras mujeres, nuestras madres, hermanas, hijas y demás, estar bien cimentadas, como dice aquí en la oración, ¿no? Mujeres de piedad, de fidelidad, también hermosas, por supuesto. No quiere decir simplemente una belleza estética o física, sino una condición, una actitud interior, ¿no? Una conducta. Eso es lo que las debe distinguir. Y las mujeres precisamente han brillado en momentos turbulentos, en momentos difíciles de todas las épocas, ¿no? Judith me llama la atención porque veo como un referente o un parangón, si se puede, con otra mujer ya del siglo XX que fue Edith Stein, una filósofa. De hecho, aquí acotó un comentario. Si da oportunidad, en otra ocasión, pues les estaré compartiendo testimonios de mujeres en la filosofía, que es también el área, el terreno donde me desempeño profesionalmente. Y es interesantísimo ver mujeres como Hildegarda Virgen, una virgen de allá de la Edad Media, que destacaba mucho Benedicto XVI en sus catequesis,
porque tomaba ejemplos, testimonios de cómo ser mujer en la Edad Media y de cómo ser una mujer precisamente docta, culta. Y no es que esto sea lo más importante, pero ciertamente son facetas, son aspectos que hoy en día hace mucha falta seguir ponderando, seguir aprovechando e impulsando a las mujeres a que tengan realmente las riendas de ciertas áreas, de ciertos aspectos, para que pues se le dé ese complemento, se le dé ese giro, ese embellecimiento a las cosas, ¿no? Que tanta falta en el mundo hace de esa renovación en todos los ámbitos. Las mujeres son las que lo vienen a proponer, ¿no? Bueno, luego tenemos de algo poquito que voy a leer de Esther, sobre el libro también, escrito poco antes del año 1160 en hebreo, el libro de Esther. Voy a destacar algo de lo que habla. Los hechos narrados en Esther también se sitúan artificialmente en los años, es un periodo, o sea, en que el libro es que es escrito en el 160 antes de Cristo, va a narrar sucesos, acontecimientos de varios siglos atrás, años 486 a 465 en la corte de Persia, ¿no? Eso ya es un periodo anterior todavía a lo que se narra en el libro de Judith, el periodo helénico al que se dio paso después de los persas, ¿no? Y este es precisamente el periodo de Nabucodonosor todavía, ¿no? Eh, Dice, el objetivo del libro es reavivar la confianza de los judíos que viven en la dispersión, sometidos a poderes no judíos, y a recordarles que Dios no abandona a su pueblo, ¿no? Y la reina Esther es una reina sabia, una reina, una princesa más bien, ¿no? Porque muchos de los príncipes judíos del pueblo hebreo son llevados a la corte de estos dictadores, de estos sátrapas, ¿no? En Mesopotamia y luego el imperio persa después, que les servían, ¿no? Para las artes, para la cultura y demás, como Nabucodonosor, que se lleva a los príncipes, entre ellos a Daniel, Misael, Ananías y demás, y los lleva a su corte para que le ayuden a desarrollar también, pues, ya lo digo, artes, cultura, conocimientos y demás, eran los sabios, ¿no? Y entonces entre ellas es interesante que se destaque a las mujeres, ¿no? Con ese valor ya que iban, esa impronta que iban dejando en la sociedad. Y es muy importante porque a veces les decía, se tiende a pensar que se vivía como en una dimensión machista, meramente abocada o enfatizada en el hombre, y dónde quedaban las mujeres, ¿no? Si decimos que detrás de todo hombre hay grandes mujeres, por no decir solo una, es importante entonces suscitar estos espacios de oportunidad que hoy en día tanto se abogan, tanto se exigen, pero que a veces no se sabe realmente cómo llevar a cabo, ¿no? O se piensa que todo tiene que ser en igualdad de circunstancias, en cuestión de salarios, ¿verdad? Y claro que sí, es importante, pero es mucho más allá, es mirar también a las partes únicas, originales, propias que tienen las mujeres, que no tenemos los hombres, y seguir también cultivando, seguir eh, ofreciendo maneras para que las mujeres expresen toda esa riqueza de su sensibilidad, como decía el Papa Juan Pablo II. Bueno, luego tendríamos ya oportunidad en algunos minutos de desarrollar lecciones, reflexiones en torno a las mujeres del Nuevo Testamento. Ya en Santa Isabel, que es una de las primeras que aparece en los textos de los Evangelios, ¿no? En el concreto en el primer capítulo de Lucas, la esposa de Zacarías, sacerdote, Leví, madre de San Juan Bautista, es también una precursora, así como Sara es una prefiguración de la Virgen María, también podríamos hablar que Isabel viene a dar continuidad a, a esa misma lección, a esa misma prueba, ¿no? Desafío de fe que supuso para Sara el ser en un momento estéril. Isabel también concibe ya tardíamente, de avanzada edad, es lo que anuncia el ángel Gabriel a María, ¿verdad? Tu pariente Isabel está encinta, va a dar a luz ya está de 6 meses, y es cuando entonces se da un encuentro muy bello entre estas dos grandes mujeres, columnas precisamente, como lo fueron también en su momento las otras, pero en el caso concreto de Isabel es resaltar también el aspecto de la maternidad, el aspecto de la fe, y interesante también el aspecto de del protagonismo en cuanto a
a un proyecto de vida, a un proyecto que trasciende no solo que trasciende más bien su propia familia en vista de un proyecto mayor que, que está ya trazado por Dios nuestro Señor, ¿no? En la persona de Cristo, que ya que ya se encarna en la Virgen María, y que Isabel viene a coadyuvar, viene a ser parte precisamente de ese proyecto, parte importante porque su hijo va a ser el que lo anuncie ante los hombres, lo señale, ¿no? Y precisamente lo bautice, ¿no? Entonces, Isabel viene a ser aquí parte importante y entiende ella la envergadura, ¿no? El calibre de la misión, que no solo es cumplir una satisfacción personal de tener familia, ¿no? De poder dar a luz a un hijo, esa satisfacción que emocional, psicológica, ¿no? Y espiritualmente, por supuesto que debe ser muy grande, únicamente las mujeres lo pueden saber, ¿verdad? Aquí yo no soy nadie para decirlo, pero sí, además de esta dicha, de este gozo humano, está la parte de decir voy a colaborar directamente en el plan de salvación. Pensemos si en nuestro contexto, ¿verdad? Mujeres actualmente, les hago la pregunta, tienen precisamente esa dimensión más allá de lo humano, más allá de lo familiar, de decir lo que yo construya en mi casa, lo que yo procure en la educación de mis hijos, mis cuidados, en mis atenciones, va a repercutir, va a tener un fruto y un eco posterior en la sociedad. Va a ser podemos decir, mi granito de arena, pero qué gran grano de arena, porque como dice la parábola del grano, la semilla de mostaza, ¿no? Que va a tener grandes frutos. Porque detrás de grandes mujeres, les digo, ha habido hombres que han hecho cambios importantes, o las mismas mujeres, ¿no? Ha habido también hijas de madres con las que ha habido una identidad, una consonancia muy interesante, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Santa Ana y en la Virgen María, ¿no? Aunque la Sagrada Escritura no nos relata a ciencia cierta, más bien no nos dice nada de los padres de la Virgen, sino es por textos apócrifos y la misma tradición oral, la misma tradición de las primeras comunidades cristianas que ahonda un poquito más en ese ambiente familiar que pudo haber vivido la Santísima Virgen María y es entender cómo estas mujeres eran precisamente protagonistas, pero no con un afán de aparecer, ¿no? Sabían muy bien su lugar en la sociedad de aquel entonces, que estaba pues el rol de la mujer bastante restringido, no como ahora procuramos y estamos avanzando, qué bueno, en evolucionando en ese sentido. Isabel entonces se vuelve como un sostén para su esposo. El esposo, Zacarías, imagínense, sacerdote, que dudaba, que no tenía una fe firme, que pues le entró así como a Sara o a Abraham, bueno, más a Sara que a Abraham, la desconfianza de decir, pues, ¿cómo vamos a dar mi esposa y yo a luz, ¿no? ¿Cómo vamos a ser padres, perdón? Y luego esta promesa como que Zacarías, al ser muy docto, muy preparado, quizá le acechaban esas tentaciones, ¿no? De desconfianza, de racionalismo, de ver que no, en sus esquemas mentales no cuadraba el plan, que a lo mejor era demasiado, y sin embargo Isabel lo acepta con una humildad, con una entereza, y luego ese canto magnífico del cual se ha recogido en la oración del Ave María a la Virgen, para bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Isabel es una mujer entonces que aprende a reconocer en otras mujeres los dones, los atributos, las grandezas que Dios va obrando también en ellas. No es una mujer envidiosa, y eso que por ser la prima, ya ven que cuando se habla, decimos nosotros coloquialmente entre familia, a veces se dan que envidias, que se dan riñas, comparaciones, rivalidades, dentro a veces del mismo entorno familiar, y sin embargo Isabel, esta prima de María, es humilde, sabe reconocer que hay una mujer más grande que ella ahí, que además va a servirle, ¿no? Pero qué interesante la relación que tuvieron, la convivencia, que si nos ponemos a pensar, a imaginar cómo debió suceder, es algo que nos puede ayudar mucho a reflexionar y a poner en práctica esos ejemplos de humildad, de servicio, de, de autoayuda por parte de ayuda, perdón, de ayuda mutua, perdón, entre las dos, porque no se trata simplemente de ver mi propia necesidad, mi propia condición, ¿no? Ambas ya estaban encinta, las dos, Isabel más avanzada ya de 6 meses, y sin embargo yo creo que tuvo que haber sido una convivencia, una penetración muy interesante de mujer a mujer,
y mujeres lo podrán quizá con mayor detalle advertir, pero lo que me quedo de esto, lo que les quiero proponer es mirar a Santa Isabel como precisamente un apoyo, una ayuda idónea para su esposo, que luego ya en el pasaje del nacimiento de Juan el Bautista, narrado también por Lucas, se ve cómo se da ese cambio. En Zacarías ya se le suelta la lengua cuando reconoce los prodigios de Dios, cuando ya nace el niño y entonces alcanza, ¿no?, su mente, su razón a entender que es algo que va más allá de su plan, que es algo que trasciende precisamente lo que les decía ahorita, un aspecto humano, un aspecto familiar de satisfacción por tener un hijo, sino que es una misión que va más allá. Y es muy fácil a veces quedarnos en lo concreto, en lo humano, y no ir más allá, no pensar a futuro y decir de qué manera voy a ayudar a que mis hijos se encaminen al plan que Dios quiere, ¿no?, sean ciudadanos de bien y demás, ¿no? Eso es algo que nos enseña Santa Isabel. Luego pasaríamos a considerar, con el favor de su atención, a María Magdalena, María y Marta del Evangelio, cada una con aspectos, vicisitudes distintas, momentos de encuentro con el Señor. María Magdalena, pecadora, ¿verdad?, podemos decir empedernida, pero que afortunadamente rectifica, ¿no? ¿Y cuál es esa piedra de choque? ¿Cuál es ese punto de inflexión en su vida? El encuentro con Cristo. La semana pasada les compartía yo la dinámica, el acto de piedad del encuentro con Cristo, ¿no? Un acto de piedad que nos ayuda precisamente a al cristocentrismo, a cristocentrificarnos, se puede decir, hacer del centro de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras reflexiones, del modo como analizamos, vemos las cosas, como juzgamos a Cristo, y eso es el acto de piedad del encuentro. María Magdalena es una de las que mejor lo supo hacer porque se dejó precisamente conmover, se dejó irradiar por la persona de Cristo, con mucha humildad, pero también con mucha apertura de ánimo, ¿no? No por ser humilde decir, ah, no, yo no soy digna, yo estoy muy empecatada, muy ya empedernida, como esas personas que dicen, no, es que ya tengo tanta edad o tantos años que ya no tengo remedio, ya no puedo cambiar, ¿no? No, es una mujer que se da precisamente esa oportunidad, ¿no? A pesar de tener una vida, un hábito ya de pecado, da ese giro. De Marta y María, lo que me interesa sobre todo de María, bueno, Marta es la parte como la faceta de las mujeres prácticas, no profesionistas, que les gusta tener todo en tiempo y forma, muy profesionales, muy eh, contundentes en lo que hacen, muy pragmáticas se puede decir también. Y sin embargo María es el contrapeso, decir, está bien la praxis, está bien buscar dar resultados, ¿no? Como en el caso de Marta, que quería pues preparar una buena comida, una buena recepción para el Señor en su casa de Betania, y María es aquella que se dedicó nada más a escuchar, a estar pasando tiempo con Cristo, ¿no? Y no se trata de una polarización, de decir, ah, me quedo más con Marta, o qué bueno la actitud de Marta porque, pues, o sea, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O como decía San Benito Orez Labora. Son dos paradigmas que son complementarios entre sí. O sea, la contemplación y la acción van de la mano y es algo que nos ilustran precisamente estas mujeres, eh, para no caer en los polos, lo que decía ahorita, en los extremos del activismo, de buscar, como hoy en día a veces se presta, ¿verdad? Por ideología, por influencia en los medios de comunicación, que la mujer tiene que estar siempre saliendo, siempre muy activa, y luego es triste ver que luego caen en un círculo vicioso donde todo se trata de imagen, de apariencia, de cómo me veo, cómo me miran, qué piensan de mí, cuántos likes obtengo y demás. Yo no sé, digo, también lo podemos hablar con respecto a los hombres que somos vanidosos, ¿verdad? Que nos gusta que nos estén viendo, comentando y demás. Cada uno a su modo, pero a veces puede parecer que no encontramos ese equilibrio, ¿no? O que nos estamos polarizando, nos estamos radicalizando, como pudo haber sido la tentación de estas mujeres. Y sin embargo, vemos un complemento en la expresión misma de Cristo nuestro Señor, que les dice, ¿no? Marta, Marta, muchas cosas te inquietan, te preocupan, ¿no? Y no es que esté mal, es como entre líneas que Jesús le está dando a entender que le agradece su dedicación, su servicio, pero que también María, ¿sí?, tiene una parte importante que Marta debe tomar en cuenta. Y hasta más que importante, dice, María escogió la mejor parte, ¿no? Y que le da a entender, pues estar conmigo, dedicarme tiempo. Y no solo es simplemente estar sentada, ¿verdad?
inactiva o en oración todo el tiempo, sino hacer de cada actividad una oración, un momento, una oportunidad de encuentro con Cristo. Aunque sea algo muy fatigoso, algo muy elaborado como la comida, ¿verdad? La cocina. Y piensen cada una de las mujeres en qué ámbito se están desempeñando. Todas esas son oportunidades para el encuentro con Cristo, para ofrecer lo que estamos haciendo a Dios, ¿no? Y que esto vaya redundando, vaya teniendo efecto positivo en nuestra vida y en la vida de otros, ¿no? Eso es lo que les invita a estas dos mujeres. Eso es contemplación activa y actividad contemplativa, si se puede decir, ¿no? Para sintetizarlo en menos palabras. Bueno, luego tenemos la samaritana, ya vamos concluyendo. La samaritana es una mujer que, bueno, así como las mujeres del Antiguo Testamento, ¿no? No se puede catalogar, bueno, no está catalogada al menos por la iglesia oficialmente como santa, no pasó por un proceso de verificación su vida, de estudio, análisis, de investigación, ni está como en el canon de santa, pero son mujeres que al encontrarse con Cristo tuvieron precisamente ese movimiento, esa transformación personal, ¿no? Y que luego lo fueron compartiendo a los demás. La samaritana es un ejemplo muy ilustrativo, muy vivo de esto, porque en el capítulo 4 de San Juan se relata con detalle este encuentro con mucho lujo, con mucho matiz, porque es una mujer a lo mejor también, pues no digamos mediocre, no me gusta la palabra mediocre, pero conformista, a lo mejor cansada, eh, sin oficio ni beneficio diríamos, ¿no? Una mujer que pues ya estaba dentro de la rutina diaria, iba a sacar agua al pozo, ¿no? Y demás, o sea, como en sus quehaceres de cada día y no tenía pues mucho brillo, ¿verdad? Mucha luz en su vida quizá, eh, o pues no era una mujer que se trazara a lo mejor metas, propósitos, y lo vemos por ese primer diálogo que establece con el Señor, cuando es Cristo el que por supuesto toma la iniciativa, la ayuda a que salga de sí misma, a que vaya dándose cuenta de lo que está pasando con ella y mirando, abriendo en su vida un nuevo horizonte. Y es cuando le dice, dame de beber. Primero, el aspecto cultural que denota aquí el evangelista, ¿no? Pues estaba muy raro que una mujer le contestara a un hombre. Además, dentro del mismo ambiente judío, y también máxime si se trataba de, en este caso, una mujer de otra jurisdicción, de otro pueblo, de otra cultura que era la samaritana, ¿no? O sea, no se hablaban, eran enemigos judíos y samaritanos. Es doblemente extraño que Jesucristo se dirigiera a ella así, pero aquí vemos también el intento, el esfuerzo de Cristo por elevar a la mujer, por darle su lugar, su protagonismo, ¿sí? Que se dé cuenta de lo que es capaz y también de empoderarla como una mujer testigo, una mujer testimonio, ¿no? Heraldo del Evangelio, y es en lo que convierte a la samaritana Cristo. La mujer primero, si fijan, es muy interesante las reacciones que hay en este pasaje, si lo vamos leyendo, si lo vamos meditando, porque son reacciones muy humanas, como están recogidas por San Juan. Primero el aspecto de rechazo, de como resistencia de la mujer a hablar con él, y luego dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritano? O sea, primero es la parte, pues, como racionalista, ¿no? Y demás, que también las mujeres tienen. Muchas veces se etiqueta que el hombre es la razón y la mujer el corazón, ¿no? Las mujeres tienen también, porque somos iguales los hombres y las mujeres, su razón muy firme, ¿no? Su juicio, su propio criterio. Y en esta mujer lo vemos que está bastante cerrado, que está muy hermético, muy, eh, podemos decir, poco abierto al diálogo, y es entonces cuando Cristo viene a remover precisamente aquellos elementos de su vida con los que ella se ha acostumbrado a vivir y no se da cuenta o no quiere cambiar, no quiere trascender. Le habla de que pues no está realmente casada, ha tenido muchos hombres, muchos maridos y ninguno de ellos pues no, ¿verdad? Y entonces es cuando ella se va dando cuenta de que Jesús quiere hacer algo con ella en su vida, la quiere tocar, la quiere transformar, y va haciendo un diálogo gradual muy enriquecedor, ¿no? De apertura a Cristo, y es algo que también nos enseña la samaritana, abrirnos a la gracia de Dios, a las oportunidades, a veces a los signos que Dios nos da en nuestras personas cercanas alrededor, o en lecciones a veces de la vida diaria, del trabajo, de nuestras ocupaciones, eh, que nos hacen reflexionar, que nos hacen a veces enojarnos, por supuesto, ¿no? eh, nos provocan frustración, y es entonces cuando se dan los medios para empezar a cambiar el rumbo, empezar
a, a seguir, ¿no? La senda que Dios nos propone. Y luego al final pues llega esta a convertirse en un apóstol auténtico, la mujer, porque va al pueblo, regresa a Samaria y entonces les habla a todos, oigan, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no? Y empieza ya a plantearse, a plantearles a sus conciudadanos, a sus parientes, la posibilidad de que sea Cristo, ¿no? El Mesías esperado, a pesar de que ella estaba en otro contexto religioso también, ¿no? Marginado, rechazado por la comunidad judía, pues se abre precisamente. Y es aquí cuando vemos o damos pie al ambiente de las mujeres paganas que también aparecen en la Biblia. Ya no me va a dar tiempo a hablar de la Santísima Virgen María, pero bueno, lo dejamos de pendiente tarea. Pero ya con esto vamos como de alguna manera ilustrando la visión de la mujer que en María va a quedar pues en consolidación, en apogeo, ¿verdad? En las mujeres paganas hay unas que se mencionan como las que son curadas, las que seguían a Cristo, las mismas discípulas, las que están al pie de la cruz como eh, la, eh, la la madre de, no, perdón, la mujer de Silas, me parece, y luego sale Salomé y demás. No me voy a referir, por supuesto, a las mujeres que no dan un buen testimonio, ¿no? Como la esposa, la concubina, diríamos, de Herodes, ¿no? La cuñada de Herodes, Herodías, y Salomé, la hija, sino mujeres como la morroísa, mujeres que son también tocadas por la gracia, ¿no? Curadas, eh, pero que son persistentes. La cananea, es muy interesante ese pasaje, la morroíza por la fe tan viva de con solo tocar el borde del manto, ¿no? Y quedaré curada. Por ese romper esquemas, prejuicios sociales que pueda haber, algunos ya la iban callando, la iban amedrentando en el camino y ella se arriesga, ella salta literalmente hacia Cristo, no tiene miedo de los prejuicios de respetos humanos, ella trasciende, ella busca a Cristo, ella realmente lo reconoce. Y luego hay otras mujeres que en mayor o menor medida lo hacen, como la mujer misma de Pilato, que no se sabe a ciencia cierta el nombre, por ahí en alguna adaptación cinematográfica, ¿no? En La Pasión de Cristo se habla de Claudia, ¿no? Por la familia, que provenía seguramente Pilato, el procurador romano. Ella, pues consta en los textos, ¿no? De San Juan, que ella tuvo visiones, ella tuvo una revelación de Cristo en sueños. Y es por eso que queda conmocionada a tal punto de prevenir a su esposo, decirle, oye, no te metas con ese hombre que es justo, que es un santo, no lo vayas a condenar. Ya no tenemos más información sobre Claudia, pero bueno, hay partes de la tradición que sostienen que ella después deja a Pilato, lo abandona, ¿no? Y demás, se hace parte de la comunidad cristiana de las primeras, y Pilato luego entra en una fase como también de locura, es lo que algunas tradiciones por ahí han recogido, pues no son del todo verosímiles ni fehacientes, pero bueno, lo importante aquí es destacar cómo a veces mujeres de un entorno bastante lejano a Cristo logran advertir con esa sensibilidad propia, con esa capacidad, con esa inteligencia, eh, la, el momento, ¿verdad?, de salvación y la oportunidad que les da Cristo de cambiar su vida y la vida de sus seres queridos, como en este caso de la esposa de, de Pilato, ¿no? Claudia Prócula, creo que algo así la denominan. Y, y es entonces una mujer que aquí también vemos con un poder, con una cierta influencia con respecto a su marido, ¿no? En el gobierno de la provincia de Judea. Y, y cómo pues ella es una consejera, ¿no? Le platica a Pilato sus cosas, o Pilato a su vez le consulta decisiones importantes. Es muy interesante el diálogo que nos muestra les digo, la adaptación de esta película de Mel Gibson, de La Pasión, que dicho sea de paso van a ser la segunda parte, ya parece que va a salir este año, no se sabe la fecha concreta, pero esperemos pronto conocer el dato. Y en ese diálogo que establece con Pilato sobre el tema de la verdad, ¿no? Que es el, el tópico, el asunto que lo deja pensando a Pilato después de conversar con Jesús, ¿no? Cuando le dice yo soy la verdad, ¿no? O más bien todo el que es de la verdad escucha mi voz, ¿no? Yo he venido a este mundo para ser testigo de esta verdad. Y entonces se pregunta, ¿y qué es la verdad? Y ahí deja como la pregunta a Cristo, ya no se sabe después Pilato qué reflexionó. Esta película nos ayuda a ver como la otra fase, la otra eh, dimensión en la que Pilato también se confronta y con su esposa juntamente, ¿no? Su esposa que ya recibe precisamente esa revelación de Cristo, sea por sueños o por visiones, lo que sea,
pero ya reconoce en él a su Salvador, ¿no? Y es por eso que lo advierte, lo previene de no seguir por el camino de la condena o del juicio tan inicuo que se le hace a Cristo y finalmente que declina, termina en la indecisión de Pilato y en el desentendimiento cuando se lava las manos, ¿no? Bueno, es aquí cuando vemos la importancia que tiene una mujer en la vida, en las decisiones de los esposos, de los hombres, cuando pues a veces se dejan llevar solamente por sus temores, por sus dudas, por sus respetos humanos, porque le tengo que dar cuentas al César o tengo que quedar bien con el pueblo, ¿no? Para que no se me levanten, no se me subleven. Y entonces, ¿dónde queda la parte de la mujer, ¿no? Y es aquí donde, de alguna manera, el Evangelio ya nos advierte de esto, ya nos habla de la influencia que las mujeres detrás de hombres poderosos pueden llegar a hacer, ¿no? Y luego la Santísima Virgen, bueno, ya no me dediqué a ella, pero en ella pues se da precisamente la plenitud. Ya se agotó el tiempo, así que quiero agradecerles el favor de su atención, invitarlos a que volvamos sobre estos testimonios en la Biblia, sea del Antiguo como el Nuevo Testamento, profundicemos y nos ayuda con estos testimonios, volvamos a manejar lo que les proponía en el encuentro con Cristo, ese esquema de contemplación, pero no solo es un mirar como espectadores los sucesos, los pasajes, sino en entrarnos en la escena, tratar de ponernos en los zapatos del personaje y ver de qué manera Cristo me está hablando a través de esa persona, de ese diálogo, de esa manera en cómo establece conexión con las mujeres, que es muy interesante. Y luego ya dedicaremos otro espacio también para los hombres, ¿no? Hombres ejemplares en la Biblia. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos. Agradezco que hayan seguido esta transmisión y bueno, nos estamos viendo en anteriores programas. Nuevamente gracias a Gaby por el espacio y bueno, nos estamos viendo. Que tengan una excelente tarde. Bendiciones.